Capítulo 15. El costo de vivir. 9 horas desde la última muerte, 5 muertes. La asesina arremetió velozmente contra el caballero, dejando tras de sí el silbido del aire siendo cortado por sus cuchillos. Elsa utilizó todo lo que quedaba del comedor, para abrumar a Julius con múltiples ataques a la velocidad del viento. Impulsándose contra una de las mesas, Elsa se lanzó con su filo apuntando al abdomen del caballero, que reaccionó a tiempo y desvió su cuchillo con su espada. La cazadora de entrañas volvió a saltar contra una de las paredes y regresó apuntando a la pierna derecha del caballero. Otro bloqueo. De esa manera, ambos siguieron chocando uno con otro. Pared, pierna, bloqueo. Mesa, brazo, esquive. Suelo, pared, mesa, abdomen, choque de filos, pared, pierna, esquive, brazo, bloqueo, pared, cuello, choque de filos, suelo, pared, espalda, bloqueo. Utilizando su casi interminable estamina, Elsa saltó de punto en punto mientras intercambiaba ataques con Julius. Choque, salto, corte, bloque, corte. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, cada vez era más difícil para ambos mantener el ritmo. Ahora, tanto el cuerpo del caballero, como el cuerpo de la asesina, estaban llenos de cortes. Y en el caso de la última, sus heridas cada vez se recuperaban más lentamente. Aún así, el combate continuó sin que ninguno de los dos combatientes se diera terreno. El Cloacel. Dispuesto a romper el impasse, Julius utilizó otra de sus técnicas espirituales. La punta de su espada fue rodeada por los 6 espíritus menores que lo acompañaban, empezando a emitir brillo. Estirando su espada, Julius se preparó para recibir el siguiente ataque de Elsa. Ella colocó su tacón contra la pared y se impulsó en dirección al caballero. Con su cuchillo derecho preparado, realizó una finta en el suelo y lo clavó con fuerza en el abdomen de Julius. No dañé ningún órgano vital, pensó la mujer, lamentándose. Antes de poder intentar otro corte, un fuerte impacto la lanzó contra el suelo. Y, por un momento, un brillo extremadamente potente envolvió la habitación. Pasado un instante, el brillo se desvaneció y entonces los resultados del ataque del caballero se hicieron visibles. La espada de Julius había atravesado el pecho de Elsa de lado a lado, y ahora su cuerpo se encontraba clavado al piso. El caballero tenía un cuchillo clavado en su abdomen y la asesina tenía una espada clavada en su pecho. La vida de uno de los luchadores estaba por terminar, de eso no había duda. Gra. Vociferando, Julius aplicó más fuerza en la espada, atravesando aún más a Elsa. Dado que la pieza de acero había atravesado entre sus costillas, perforado uno de sus pulmones y la punta de esta se encontraba clavada en el piso de madera, Elsa era incapaz de hacer nada para liberarse. Escupiendo sangre sin parar, la asesina intentó clavar su cuchillo en una de las piernas de Julius, pero él no le dio la oportunidad. Jalando con fuerza extrema su espada así, Julius rebanó gran parte de la caja torácica de Elsa. Su espada cortó desde la base de uno de los pechos de la asesina hasta su hombro, por donde salió el filo de la espada. Una enorme abertura se formó en el pecho de la mujer, de la cual brotaba sangre y más sangre, al punto en que el charco de líquido rojo cubría gran parte del piso del devastado comedor. Aún así, su vida estaba lejos de extinguirse. La técnica de Julius, clarista, aparentemente era parte de la razón del por qué sus heridas estaban tardando en recuperarse, la otra parte sería la gran cantidad de daño que había recibido en tan poco tiempo. Sin embargo, clarista aparentemente no había sido suficiente para cercenar completamente el alma de Elsa. Y claramente, el Clausel, la técnica que usó para atravesarla, tampoco lo había logrado. Sin embargo, Elsa no creía que Julius había afirmado que poseía tal técnica capaz de matarla, como un simple artificio para intimidarla. Ella estaba segura de que Julius en verdad poseía una técnica capaz de extinguir por completo la llama eterna de su vida. La cual, por alguna razón desconocida para Elsa, él no había utilizado aún. Por lo mismo, a pesar de que ese pecho había sido completamente rebanado y gran parte de su sangre se encontraba regada sobre el suelo de madera, Elsa aún seguía viva. Pero eso no la tranquilizaba, puesto que tendría que esperar hasta al menos un minuto antes de poder seguir luchando. Tiempo en que la dejaba expuesta y, por ello, se encontraba en una situación extremadamente desventajosa.
Es hora, y acorde a sus mayores temores, Elsa pudo observar cómo Julius se alejaba de ella y se colocaba en posición para liberar un ataque. Eso era lo que estaba buscando el caballero, dejarla inmovilizada para poder ejecutar su técnica definitiva. Al Clarista. Una versión de Clarista con mayor rango y poder, en la que su espada absorbe una gigantesca cantidad de mana, con la que es capaz de liberar la energía mágica suficiente para desvanecer al blanco del ataque. Rayos, me parece que otra vez estoy en una posición muy desventajosa. Escupiendo sangre, Elsa se esforzó por moverse, pero fue inútil. El daño en su cuerpo era demasiado masivo como para poder moverse aún. Lo siento, pero si no me encargo de acabar hasta con la última parte de tu cuerpo, es posible que tu cadáver carente de alma persista con el objetivo de seguir asesinando, hasta que no quede nada de él. Esa es la maldición inherente del muñeco maldito. Así que tendré que eliminar tu existencia por completo. Declarando sus intenciones, Julius elevó su espada en el aire. Ia. Kua. Aro. Ik. In. Nes. Al Clarista. Los 6 espíritus de Julius volvieron a hacerse presentes. Todos juntos flotaron en dirección de la espada que él mantenía elevada sobre su cabeza. El acero de la espada absorbió a las esferas de luz, lo que hizo que su filo emitiera más brillo del que lo había hecho hasta ahora. Esa técnica era al Clarista, el ataque definitivo del caballero amable. Conforme cada segundo que pasaba, el brillo iba aumentando. Sin embargo, Julius claramente no era capaz de moverse libremente durante ese tiempo. Esa era la razón por la que había buscado incapacitar a Elsa, para poder tener la oportunidad de impactarla con todo el poder de su más poderosa técnica sin riesgo a que ella la esquivara o escapara. Empezando a recuperarse, la asesina finalmente pudo comenzar a moverse. Sin dudarlo un momento, Elsa miró hacia Julius y, con perfecta puntería, lanzó el cuchillo que le quedaba en dirección de su abdomen. Ahora serían 2 cuchillos los que se encontrarían clavados en el abdomen del caballero. O eso esperaba Elsa. Sin embargo, el cuchillo rebotó contra su cuerpo, sin lograr atravesarlo. Abriendo sus ojos de par en par, Elsa observó cómo su último recurso de supervivencia había sido negado. El cuchillo que antes le había clavado seguía ahí, pero el que recién había lanzado no había roto la defensa del caballero. La única explicación para ello, era la técnica del hombre, al Claristía. Aparentemente, aunque limitaba el movimiento de su usuario mientras la ejecutaba, impedía que ataques dañaran su cuerpo, debido a la gran cantidad de energía espiritual que lo cubría durante la ejecución de esta. Esa en verdad es la técnica definitiva de un caballero con perfecto control de las artes espirituales. Aún escupiendo sangre, aunque menos que antes, Elsa alabó la técnica del caballero espiritual Julius. ¡Qué increíble oponente! No puedo perecer sin antes haber apreciado la elegancia de tus entrañas. Extasiada, Elsa se forzó a volver a ponerse en pie. La herida que iba desde su hombro hasta su pecho aún no se había cerrado del todo. Aún así, siendo movida por la adrenalina y la excitación, Elsa se arrastró hacia Julius. No le quedaban más cuchillos a mano, pero igualmente ella sabía que de nada le servirían. No, su intención era menos desesperada y mucho mejor pensada que eso. Elsa pensaba usar el cuchillo que ya estaba enterrado en el abdomen del caballero, para así arrancar las vísceras que se encontraban en su interior. Un pie, otro pie, un pie, otro pie. Arrastrando sus tacones, la siempre ágil Elsa se movió lentamente hacia Julius, dejando un río de sangre tras de sí. Otro paso, un paso más, solo uno más. Excitada, Elsa se obligó a sí misma a vivir su vida como siempre lo había hecho, aun cuando se encontraba a solo instantes de su perdición. Elsa, la cazadora de entrañas, le haría honor a su nombre aún en el lecho de su muerte. Perece ahora, cazadora de entrañas, Elsa Graniert. Diciendo el nombre de su enemigo como señal de su honor de caballero, Julius finalmente dejó caer sus brazos. Con ellos, la espada realizó un arco en el aire y liberó toda la energía espiritual que había almacenado en su filo. Elsa escuchó las palabras de Julius y supo que su tiempo se había acabado. Negándose a morir sin ver las entrañas de hombre que la llevó al borde de su muerte, la cazadora de entrañas saltó hacia él, impulsándose con sus tacones.
Estirando su mano, estirando sus dedos, Elsa lo sintió el mango de su cuchillo, que se encontraba clavado en el abdomen de su enemigo. La llave a sus deseos finales. Una sonrisa excitada apareció en su rostro y entonces todo fue cubierto por el brillo de la espada. Alclaristía había evaporado todo lo que quedaba del comedor, dejando atrás los escombros de lo que una vez fue el lugar en donde comió junto a su señora. Emitiendo un agotado suspiro, Julius finalmente se dejó caer. Su cuerpo entero le dolía, pero sobre todo lo hacía su abdomen. El cuchillo que Elsa le clavó fue un mal cálculo, así no debió de haber sucedido. Sin embargo, al final había logrado su objetivo, y eso finalmente le daba un poco de calma a su corazón. De haberse tardado solo un segundo en ejecutar a Claristía, es probable que Elsa hubiera logrado abrir su abdomen con el cuchillo que tenía clavado en él. Ahora, lo mejor sería dejarlo allí hasta poder aplicar magia curativa, o podría morir desangrado. Necesito regresar con Anastasia Sanma, murmuró el caballero, mientras su conciencia se desvanecía por completo. Así como lo había hecho la existencia de la mujer conocida como la cazadora de entrañas, Elsa Graniert. Aro. Sacudiendo su espadón de más de 1 metro de largo, Ricardo rebanó toda bestia que se encontraba frente a él. Desde que había comenzado el asedio al hotel, su objetivo había sido dar con la persona a cargo de controlar a las bestias. Que, según había dicho el chico, era una niña. Ricardo aún se sentía renuente a confiar del todo en su palabra, pero debido a que la señorita y Julius habían decidido hacerlo, no le quedó de otra que seguir el mismo camino. Al fin y al cabo, Ricardo confiaba plenamente en la palabra de ambos, pero sobre todo en la de su señora. ¿Qué ser tan molesto? Chicos, ¿podrían acabar con él de una vez? Una voz infantil llegó a sus oídos mientras cortaba en dos a un Oiranguma que se había abalanzado sobre él. Se trataba de la voz de la niña que comandaba al enorme grupo de mabestias. Tal como había dicho el chico. Después de bastante tiempo luchando contra múltiples mabestias junto a varios de sus camaradas, Ricardo finalmente había dado con ella. Aunque hacerlo habría sido algo mucho más tardado, de no ser porque de un momento a otro, todas las mabestias comenzaron a ignorarlos y se acumularon en un mismo punto. Ricardo no había comprendido la razón de esto, hasta que vio a la niña subida sobre un Wakpi. ¿Los había reunido ella? Eso es lo que suponía, pero no entendía bien la razón. Y así era hasta que... Chico. Allí, en medio de decenas de mabestias, se encontraba Subaru. Sus piernas parecían estar en muy mal estado, tenía un vendaje improvisado en un brazo y se encontraba bañado en sangre. Quería preguntarle qué había sucedido con la señorita Mimi Etaruitibei, pero estaba claro que primero debía rescatarlo y procurar que uno de sus subordinados tratara sus heridas. Su otra prioridad, la principal, era lidiar con la niña. Sin embargo, la idea de matarla no le agradaba del todo. Aún así, si no encontraba una forma de obligarla a hacer retroceder a sus mabestias, no le quedaría de otra. ¡Guau! Lanzando un potente grito, Ricardo desintegró a gran parte de las mabestias que rodeaban a Subaru. Ese ataque mágico había sido del mismo tipo que el utilizado por los trillizos. Algo esperable, considerando que él fue quien se los enseñó. Aún así, por la expresión de dolor en su rostro, era obvio que el daño de retroceso era equivalente al daño del ataque. Vayan con el chico y empiecen a tratarlo. Yo me hago cargo de cubrirlos. Indicó a varios de sus subordinados, tras abrirles el paso hacia el rehén. Junto a Ricardo había un grupo de hasta 10 mercenarios. Dentro del colmillo de hierro, fuera de los altos rangos, ellos se podían considerar los mejores en cada una de sus especialidades. Los mercenarios a los que se había dirigido su capitán eran 3, una mujer y 2 hombres. La mujer era la mejor maga del grupo enfocada en el uso del elemento tierra. Uno de los hombres era el mejor en uso de magia del elemento agua, enfocado en curación. El último era un demi-humano con facciones de tigre, una especie rara de ver, aún en un grupo conformado por demi-humanos, y su fuerte era el combate cuerpo a cuerpo. Sin decir palabra alguna, los 3 especialistas se separaron del grupo principal y recorrieron el camino de cadáveres de mabestia dejado por el potente grito de Ricardo. Un par de mabestias que lograron sobrevivir se abalanzaron en su dirección, para terminar descuartizadas por las filosas garras del mercenario enfocado en combate cuerpo a cuerpo.
Siguiendo una formación simple pero efectiva, el mercenario enfocado en ataque físico se mantuvo en la vanguardia, despejando del camino cualquier bestia que se interpusiera entre ellos y el rehén. El mercenario enfocado en curación se mantuvo en el centro, donde podía ser cubierto por sus compañeros. Y la mercenaria hechicera se mantuvo en la retaguardia, donde podría lanzar sus hechizos de elemento tierra a cualquier bestia que intentara atacarles por detrás. Aro. Es sorprendente que una niña humana sea capaz de controlar tantas bestias. ¿Cómo es posible? Preguntó el curandero a nadie en específico, saltando sobre los restos de lo que hasta hace un momento había sido un enorme Wagpig. Probablemente se deba a una protección divina, esa sería la única explicación que se me ocurre, Aldona. La hechicera, por su parte, teorizó mientras hacía que cúmulos de tierra explotaran bajo los pies de las bestias. Yang. Olfateando el aire, el mercenario guerrero frunció la cara en señal de disgusto. Otra explicación sería el olor que emite, dijo tras sacudir su nariz. De los tres, él, por mucho, era el que ostentaba el mejor olfato. Y uno de los pocos que había sobrevivido a un encuentro con el culto de la bruja. ¿Qué captas? Lo cuestionó su compañero curandero. Miasma, la niña apesta al miasma de la bruja. Sea cual sea la razón de ello, no puede ser buena. No estamos lidiando con una niña humana normal, tengan eso en mente. Si tienen la oportunidad, acaben con ella sin dudarlo. Dando un recordatorio tétrico, el guerrero se aseguró de que sus compañeros tuvieran en mente que, de poder hacerlo, deberían asesinar a la niña. La idea no era del gusto de nadie dentro del grupo, pero era algo que debía hacerse ignorando cualquier regla moral innecesaria durante el combate. Aunque también, mirando en la dirección de donde se encontraba Subaru, se formó un gesto de sospecha en su rostro. Aún así, se abstuvo de decir algo al respecto. Sin comentar nada más, los tres siguieron avanzando en silencio, con gestos de incomodidad en sus rostros. Asesinar niños o mujeres, acciones que a veces son necesarias durante la guerra, pero que pueden corromper el alma de todo aquel que las lleve a cabo. Aunque se tratara de una niña desviada, Meili no dejaba de ser una niña. Subaru observó a los tres mercenarios acercarse a él. Recordándole a un equipo policial de élite, los tres mantuvieron siempre su posición dentro de la formación. La hechicera cubrió a Subaru, mientras que el guerrero se aseguraba de cubrir a sus compañeros. El curandero, sin tomarse un segundo para pensarlo, se acercó al humano de pelo oscuro, la ayudó a voltearse y comenzó a emitir magia sobre sus pies. Subaru-sama, ¿cómo se encuentra? Haciendo la pregunta de rutina, el curandero miró el rostro de Subaru mientras trataba con su magia las heridas infringidas en sus piernas. He estado mejor, a decir verdad. Riendo nerviosamente, Subaru respondió la pregunta del mercenario. ¿Podré seguirse caminando? Ansioso, Subaru decidió preguntar lo que más le preocupaba. Perder la movilidad de sus pies lo haría a alguien más débil e inútil de lo que ya era, y la sola idea lo hacía querer vomitar de nuevo. Si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, es probable que nunca más hubiera podido volver a caminar. Por suerte, ese no es el caso, así que una semana de descanso debería bastar para que pueda volver a caminar y correr sin problema alguno. Subaru, tras escuchar la respuesta del curandero, no pudo sino emitir un suspiro de alivio, liberando así aire que ni siquiera se había percatado que había estado aguantando en sus pulmones. Él era consciente de que las heridas se podían curar con magia, pero lo mismo no siempre podía aplicar para los efectos remanentes de las heridas. Según había escuchado mencionar a Leith, solo existía un curandero en Lugúnica capaz de curar cualquier herida y sus efectos, y la idea de tener que pedirle a Anastasia que lo ayudara con ello, lo disgustaba en extremo por lo patético que le parecía seguir esperando ayuda de ella. Subaru deseaba ayudar a Anastasia, no seguir dependiendo de ella. 2. Satisfecho, Ricardo observó cómo los tres subordinados que envió a por Subaru ya lo estaban tratando. Ahora debía asegurarse de eliminar a todas las bestias que se encontraban en los alrededores, tras ello podría cuestionar a Subaru y averiguar si sabía algo sobre el paradero de Anastasia y los trillizos. Sonriendo con fuerza, Ricardo se preparó para eliminar lo más rápidamente posible a la multitud de bestias. De haber contado con un Liger, hacerlo habría sido un día en el parque.
Lastimosamente, el viaje a Priestella nunca lo hicieron con un combate a tal escala en mente. Tomando con fuerza su enorme espadón, Ricardo rebanó, mutiló y descuartizó cuanta mabestia se encontrara en su rango de visión. De entre las sombras, un imponente Guiltiloe surgió con las intenciones de asesinarlo atacándolo por la espalda. Percatándose de la presencia de la bestia, Ricardo realizó un arco con su espadón, rebanando una de sus patas. La bestia, desconociendo el término rendirse, rasgó uno de los brazos del mercenario con sus mandíbulas, dejando atrás profundas marcas de batalla. Pero ese fue el error de la bestia, pues Ricardo aprovechó la cercanía para realizar un corte profundo en su cuello. La cabeza y parte de la melena cayeron al suelo, dejando atrás un gran rastro de sangre. Esto es malo. Si Elsa no llega cuanto antes, voy a terminar perdiendo a todos mis chicos. Retorciéndose sobre la espalda del Wakpik que montaba, Meili se quejó mostrando un gesto infantil. Ricardo pudo verle de reojo, y su estómago se revolvió al solo pensar en la necesidad de asesinar una niña no mayor a los 12 años. ¡Qué bien! Por un momento pensé que habías muerto, pequeñín. Ataca a ese feo de mi humano. Ataca con todo. Mátalo de una vez. Ricardo vio cómo, traicionando la inocencia que había pensado que ella tenía, Meili sonrió perversamente mientras lo señalaba y ordenaba su muerte. Él no había sido capaz de comprender a qué se refería la niña ni a quién hablaba. ¿Acaso se trata de la cazadora de entrañas? Pensó, empezando a temer por la vida de Julius. Pero sus especulaciones se encontraban erradas. De entre las mabestias, presentándose como su rey, surgió un gigantesco Volgarm. Su tamaño anteriormente tuvo que haber sido menor que el de un Volgarm normal, puesto que Ricardo no pudo notarlo hasta que sobresalió entre las demás mabestias por varios metros de altura. Haciendo temblar la tierra con su rugido, el masivo Volgarm ignoró al resto de mercenarios que trabajan en conjunto para eliminar a las mabestias, y se abalanzó contra Ricardo. ¿Acaso eso es todo lo que tienes que ofrecer, mabestia? Su tamaño había incrementado y, aunque en verdad era más poderoso que el resto de mabestias que se encontraban en ese lugar, no era nada con lo que no pudiera lidiar. Sacudiendo su espadón, Ricardo arrancó varios de los colmillos del gigantesco Volgarm, los cuales cayeron al suelo junto a gran parte de las encías donde habían estado aferrados. Rugiendo en agonía, la enorme bestia intentó destrozar a Ricardo con un zarpazo, pero Ricardo fue más rápido y logró esquivar con facilidad el ataque, o eso creyó. Justo cuando estaba por evitar el ataque, 2 esferas de fuego fueron lanzadas hacia su espalda. Percatándose de la situación en la que se encontraba, Ricardo intentó ir hacia arriba, pero allí fue recibido por la otra pata del Volgarm, que lo hizo rebotar contra el suelo a enorme velocidad. Así se hace, chicos. Todos atáquenlo a la vez, no lo dejen recuperar el aliento. La niña, riendo, volvió a lanzar órdenes a sus mabestias. Sin embargo, Ricardo, que estaba volviendo a ponerse en pie mientras vomitaba un poco de sangre, notó que varias de las bestias de las que desconocía su especie no quisieron obedecerla. Era la misma especie que lo había atacado por la espalda con esferas de fuego. Esa especie era la segunda más poderosa, detrás del enorme Volgarm, y tenía algo que le daba muy mala espina a Ricardo. Esos malditos son impredecibles. Murmuró, mientras esquivaba otro ataque de zarpa por parte del enorme Volgarm. Cubriéndose con su espadón, Ricardo recibió un segundo ataque de zarpa y saltó hacia un costado, realizando un profundo corte en la base de una de las patas frontales de Volgarm. Las mabestias impredecibles volvieron a atacarlo por la espalda, pero Ricardo se encontraba preparado esta vez. Lanzando un potente grito mágico, las bestias fueron convertidas en plastas de carne antes de poder atacar con fuego una vez más. Pero la vida de las 2 bestias le costó recibir un profundo corte en su espalda, causado por las garras de su principal contrincante. Capitán, nosotros nos encargamos de cubrirle la espalda. Acabe de una vez con esa mabestia. Rebanando a un grupo de ratas de alas negras, aparecieron 2 de sus más confiables subordinados. Aparentemente, el número de mabestias había disminuido lo suficiente como para que ellos pudieran acercársele a ofrecerle ayuda. Sonriendo, Ricardo les respondió: «Genial. En ese caso observen desde atrás cómo me encargo de esa enorme molestia».
Apuntando al enorme Wolgarum, Ricardo preparó un grito que lo dejaría con dolor de mandíbula por un par de días. Necesitaba reunirse con su señorita, así que perder el tiempo, aunque hiciera llorar a una niña, no era una opción. ¡Uah! Una potente onda de sonido salió de su garganta, convirtiéndose en un enorme torrente de energía. El ataque impactó de lleno el hocico del Wolgarum, mandando a volar la parte baja de su mandíbula, su lengua y uno de sus ojos. Aún así, la bestia parecía seguir con ganas de continuar luchando, pues lanzó un desesperado zarpazo en dirección a Ricardo. Este lo desvió con su enorme espadón, tras lo que corrió debajo de la bestia y, estirando su brazo en alto, realizó un corte a lo largo de todo el abdomen de esta. Mientras Ricardo salía de debajo del Wolgarum gigante, las vísceras de la bestia, de tamaño equivalente a esta, se regaron por todo el patio del hotel. Liberando un muy fuerte olor a sangre al aire, el Wolgarum se desvaneció, dejando atrás un gigantesco cadáver. Ricardo y el resto de los mercenarios estaban por celebrar, cuando la situación tuvo un cambio radical. Con sus ojos bien abiertos, Subaru presenció cómo Ricardo se deshizo, por sí mismo, de la enorme bestia que había surgido de la nada. Incluso los compañeros del ruidoso demi-humano parecían sorprendidos. Por un momento, una sonrisa de alivio empezó a formarse en su rostro, pero esta desapareció al presenciar los sucesos que se desenvolvieron a continuación. Todo empezó con las bestias en forma de centauro, luego las acompañaron las bestias en forma de oso. Como si de una revuelta se tratara, las bestias comenzaron a luchar entre sí, asesinando al resto de bestias que no pertenecían a sus dos especies. Pero el ataque no era algo tan optimista como esto. En medio del caos, las mismas bestias comenzaron a atacar de manera enloquecida a los mercenarios. En pocas palabras, estaban atacando a todo lo que tuvieran al frente, como si estuvieran en modo berserker. El caos comenzó a reinar. En medio del desorden, Subaru pudo notar cómo decenas de bestias se comenzaron a amontonar alrededor de Ricardo, que ya se encontraban bastante herido. Intercambiando miradas con sus compañeros, el mercenario con rasgos de tigre que había ido a salvar a Subaru, decidió ir en ayuda de su capitán, dejándolo a él con solo sus dos compañeros. Con su corazón palpitando velozmente, Subaru presenció como las bestias oso descuartizaban a las bestias en forma de serpiente y rata con alas. Presenció como los centauros diabólicos incineraban a las bestias hipopótamo. Observó cómo, en medio del caos, múltiples mercenarios recibían profundas heridas. Incluso varios perdieron sus extremidades. Y allí, en medio de todo eso, se encontraba Ricardo, cuyo espadón no paraba de rebanar, cortar y descuartizar cuanta bestia se encontraba cerca de su rango. El Dona. Tan distraído estaba observando la batalla campal, que no se percató cuando hasta casi 10 bestias se acercaron a él y sus dos salvadores. El curandero acababa de terminar de tratarlo, así que ahora estaba lanzando magia curativa sobre la hechicera, que aparentemente había recibido uno de los ataques de fuego de los centauros. Una vez más, la situación se empezaba a desviar hacia el camino de la muerte. Maldita sea, se rebelaron contra mí. Entonces Subaru la escuchó. Mirando hacia un costado, notó a Meili montada sobre la bestia con forma de hipopótamo. Se encontraba rodeada de bestia centauro y oso, y solo su montura la estaba protegiendo. Aún así, la bestia hipopótamo que Meili montaba, aparentaba ser mucho más poderosa que los otros de su misma especie, ya que se mantenía firme contra los rebeldes. Uldona. La hechicera a su lado intentó formar una cúpula de tierra para cubrirlos, pero fue inútil. Una bestia centauro reventó el muro de tierra y lanzó una esfera de fuego a la única persona combatiente que permanecía cerca de Subaru. Maldición. El Dona. La hechicera, incapaz de esquivar el ataque, decidió apostar todo a la ofensiva. Púas de roca surgieron del suelo, atravesando al centauro demoníaco. Antes de que la bestia pudiera intentar algo más, la tierra bajo sus pies estalló, transformando su cuerpo en una pulpa de sangre. Siendo golpeada por la esfera de fuego y el agotamiento, la hechicera cayó al suelo, inconsciente. Sin dudarlo, su compañero curandero corrió hacia ella para comenzar a curarla. Sin embargo, Subaru apenas notó nada de lo que había ocurrido cerca de él.
Su vida acaba de encontrarse una vez más pendiendo de un hilo, pero su atención se encontró todo el tiempo en otro lado, en Meili. Subaru debería de haber pensado en las personas que lo habían salvado. Subaru debería de haberse preocupado por su vida. Pero, en ese momento, su cerebro se encontraba cubierto por niebla. Todo lo que había en su mente era el deseo de venganza. Venganza, 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 con sus propias manos, Subaru quería tomar la vida de la niña cuya bestia tomó la suya. Capítulo 16. Manchas de sangre. 9 horas desde la última muerte, 5 muertes. Sus ojos, enrojecidos por el odio, solo eran capaces de fijarse en la indefensa niña rodeada por las mabestias que la habían traicionado. Subaru sabía que era débil, inútil. Así que, aunque tenía una gran sed de venganza capaz de nublarle la mirada con odio, no era capaz de hacer nada más que observar a la distancia. Si él no podía cobrarse la vida de la niña, al menos observaría cómo lo hacían las mabestias traicioneras. Relamiéndose los labios, Subaru observó y observó. Era solo cuestión de tiempo. La vida de la niña, no, la vida de Meili, la usuaria de mabestias y asesina, estaba por acabar a una corta edad. Y Subaru, que había sido víctima de una de sus bestias, estaba favoreciendo en silencio a las mabestias que querían asesinarla. Sin embargo, justamente fue un Giltilowe, la especie que lo asesinó, el que apareció para ayudar a la niña. Surgiendo de entre las sombras, la quimera atacó por la espalda a uno de los centauros, degollándolo en el proceso. Frustrado, Subaru maldijo a la bestia por interferir en la muerte de Meili. Oprimiendo con fuerza su mandíbula, Subaru observó enfurecido como la mabestia sombría despachaba a uno de los osos con flores creciendo sobre su cuerpo. Pero el gesto de ira se fue transformando en una sonrisa corrompida por el odio y la locura, al observar cómo entre 3 centauros y un oso rodeaban al Giltilowe. El oso mandó a volar parte de su lomo con un zarpazo, momento que los centauros aprovecharon para incinerar vivo al Giltilowe. Para el momento en que la mabestia imponente cayó al suelo, carbonizada, Subaru ya se encontraba riendo. Ja, 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 te lo merecías, ja, ja, ja. Entre risas, Subaru se burló del Giltilowe. Si ese era exactamente el mismo que se alimentó de su torso torturado durante su primera muerte en el ciclo en Priestella, o no, realmente no le importaba. Fuera el mismo o no, Subaru igualmente saboreó su muerte como si se tratara de una venganza más que tenía pendiente. Quedando una vez más acompañada solo por la mabestia que le servía de montura, Meili finalmente comenzó a mostrar señales de desesperación. ¿Acaso estaba llorando? Subaru no estaba seguro, pues la distancia y la oscuridad de la noche le impedían determinarlo. Aún así, dentro de sí se regocijó con la idea de la niña engreída llorando por desesperación. Finalmente, el momento que Subaru había esperado llegó. Abrumada completamente, la mabestia hipopótamo cayó, y con ella también lo hizo Meili. Al ver a la niña resbalarse del lomo de la mabestia que había estado montando, la risa de Subaru tomó un tono más desquiciado que antes. Sin embargo, su regocijo fue frustrado una vez más, pues el Wakpig, nombre que Subaru desconocía, volvió a ponerse en pie, enfrentando con su enorme cuerpo a los Gabao, o centauros, como los había estado llamando Subaru, el Wakpig se dispuso a cubrir a su ama hasta dar su último aliento. ¡Mierda! Frustrado, Subaru observó cómo Meili se escabullía lejos de las mabestias traicioneras, mientras su montura se aseguraba de evitar que la atacaran. Espera, pero entonces, Subaru se percató. La niña se estaba dirigiendo hacia su dirección, aparentemente sin saberlo. Con su mente cada vez más nublada por odio, un odio tan fuerte que lo hacía sentir como si no controlara del todo su cuerpo, Subaru se forzó a sí mismo a ponerse en pie, dejando atrás a sus salvadores. Los cuales no se percataron de su partida, debido a que el curandero se encontraba completamente concentrado en salvar la vida de la hechicera. Sus pies le dolían mucho. Cada paso se sentía como si estuviera volviendo a sufrir el ataque de las mabestias. Cada paso era como si miles de cuchillos estuvieran siendo clavados en sus muslos y pantorrillas. Sus heridas acababan de ser sanadas casi por completo, pero las sensaciones aún persistían. Por eso mismo, en parte, el curandero había dicho que tendría que esperar hasta una semana para volver a caminar con normalidad.
Pero Subaru no iba a desaprovechar la oportunidad. Él era débil, muy débil. Sin embargo, Meili no dejaba de ser una niña. Si él, con su fuerza de hombre casi adulto, la tomaba desprevenida, sin apoyo de sus bestias, era probable que la venciera. ¿Es acaso lo correcto? Es una niña, voy a asesinar a alguien. Voy a asesinar a una niña. Algo dentro de él no paraba de hacerse esas preguntas. Sin embargo, su odio y su ira eran más fuertes, la niebla de ira y odio que cubría su mente era lo suficientemente densa como para no dejarlo pensar con completa claridad. Es una asesina, es peligrosa, puede controlar bestias, permitió mi tortura, causó mi muerte, causó que fuera devorado aún vivo, contraargumentando las molestas preguntas que no dejaban de surgir en el interior de su mente aturdida. Subaru siguió caminando, ignorando el dolor. Recordó ese día, ese momento, recordó a Elsa colocada sobre la cornisa de una casa, recordó a la bestia que bloqueó su camino, recordó su tortura, recordó su muerte, recordó el sonido de sus costillas siendo trituradas por los colmillos del Guiltilowe, recordó las palabras de Meili, no olvides masticar, había dicho, con su estúpida voz infantil. Subaru no la perdonaría a ella, no perdonaría a Elsa, y, sobre todo, no perdonaría al maldito que las contrató. Como un zombie siendo movido por el odio y la ira, Subaru se acercó a Meili. La niña se estaba arrastrando erráticamente por el suelo de roca, su cuerpo estaba cubierto de heridas e incluso uno de sus brazos tenía una quemadura. Había sufrido heridas durante el combate entre las bestias, lo que la hacía una presa más acorde para él. Una presa acorde para el débil Subaru. Ahora estaba a solo unos metros de ella y, aparentemente, todavía no lo había notado. Impaciente por la sed de venganza, Subaru la embistió. Onisa. Aro. Meili lo sintió acercarse, pero su estado le impidió hacer nada para esquivarlo. Su objetivo, la persona para la que había sido contratada a asesinar, ahora la tenía tomada por el cuello. Elsa y ella habían sido cuidadosas como el cliente dijo, entonces ¿qué había salido mal? El miedo que había estado sintiendo la niña, tras ser traicionada por las bestias del desierto, aumentó. Meili intentó tomar el cuchillo que tenía guardado en su vestido. Había sido un regalo de Elsa. En algún momento podrías necesitarlo, en caso de que no tengas a tus bestias cerca, esas habían sido sus palabras al dárselo. En el momento Meili había pensado que era un obsequio estúpido. ¿Por qué se alejaría ella de sus chicos? Pero ahora agradecía la previsión de su compañera, de su Onesan. Logró tomar el cuchillo y, sin dudarlo por un momento, lo clavó en uno de los brazos de su objetivo. Pero él, como si no sintiera el dolor, siguió oprimiendo su cuello, ahora con más fuerza que antes. Lo volvió a tomar, lo sacó y volvió a clavarlo, pero una vez más fue inútil. Se estaba quedando sin aire, su cuerpo estaba perdiendo fuerza cada segundo que pasaba. Meili intentó volver a tomar el cuchillo, pero sus dedos le fallaron y este cayó al suelo, deslizándose lejos de su alcance. Ofuscada, Meili maldijo su suerte y comenzó a usar lo único que le quedaba para defenderse. Clavó sus uñas en los brazos de su objetivo, arrancando el vendaje de tela que tenía en uno de ellos en el proceso. Heridas de mordidas, zarpazos y marcas de uñas aparecieron ante sus ojos nublados por las lágrimas, por lo que, sin dudarlo, comenzó a clavar sus uñas en esas heridas. Cual felino despellejando a su presa, Meili arrastró sus uñas por las heridas antiguas y las recién hechas. Como tiras, la piel de los brazos de su objetivo fue arrancada, dejando el músculo expuesto. Y aún así, la fuerza aplicada a su cuello solo siguió aumentando. Pataleando y revolcándose, Meili luchó aún más para liberarse, pero era inútil. Ella, la niña que había aprendido que el asesinato era el único camino, se había quedado sin esa opción. Matar se había vuelto un hábito para Meili, cuyos problemas siempre habían sido resueltos de esa manera. Pero esa vez se había quedado sin esa salida, se había quedado sin opciones. El camino del asesinato había sido bloqueado por completo. La niña pudo ver su vida cruzando frente a sus ojos, recordó cuando la adoptaron las bestias, recordó cuando Elsa llegó por ella, recordó cómo mamá la entrenó, su corta vida se estaba desvaneciendo, su vida estaba por concluir abruptamente. Elsa, One-chan, Meili pensó en su compañera, suplicando por que llegara a salvarla.
Pero esta vez estaba sola, completamente sola. Nadie la salvaría. Meili, a solo segundos de que su conciencia se esfumara, miró a su objetivo directamente a sus ojos y observó un odio como nunca había visto en su vida. Sin embargo, también pudo ver miedo, mucho miedo. Las lágrimas de su asesino cayeron en su rostro, mezclándose con la sangre que también había caído sobre ella. Ahora lo entiendo, esto era lo único que llevaba el camino de la muerte y el asesinato. Lo siento Elsa One-chan, lo siento mamá, fallé. Con esos últimos pensamientos surgiendo en lo profundo de su cerebro moribundo, su vida finalmente fue arrebatada por las manos de quien había sido su objetivo. Subaru apenas si podía ver a través de las lágrimas que nublaban su mirada. Para, una parte de él no paraba de suplicarle porque se detuviera. Pero Subaru no la escucharía. No estaba haciendo nada incorrecto, ese era el camino, ignorando la resistencia de Meili, ignorando el dolor que sentía en sus brazos, Subaru recordó una vez más la tortura. Ese doloroso recuerdo era el combustible necesario para avivar el odio y la ira requeridos para poder llevar a cabo esa tarea. Más fuerza. Más fuerza. Mucha más fuerza. Detente. Mucha más fuerza. Detente ya. Mucha más fuerza. Detente. Mucha más fuerza. Detente. Más fuerza. Detente. Más fuerza. Detente. Mátala. No la mates. Mátala. No la mates. Mátala. No la mates. Mátala. Subaru sintió algo ceder contra sus manos y entonces todo se detuvo, sintiendo miedo recorrer todo su cuerpo. Subaru miró hacia sus manos. Allí yacía el cuello de Meili, el cual se encontraba anormalmente estirado y su piel estaba moldeada por las marcas de sus dedos. Con sangre brotando de su boca y sus ojos completamente en blanco salidos de sus cuencas, Subaru comprendió que finalmente había acabado con la vida de Meili, la usuaria de bestias. Un instante después, sin soltar el cuello destrozado del cadáver de la niña, Subaru vomitó sobre ella el poco bilis amarillento que era el contenido de su estómago. De sus ojos, ya llorosos, comenzaron a brotar más lágrimas. Entrando en estado de shock, Subaru se quedó encima del cadáver de la niña, sobre el cual lloró y vomitó sin detenerse. El conflicto en su mente había sido completamente descarrilado por el impacto emocional que acababa de sufrir. Una vez más, la muerte había sido el camino. 10 horas desde la última muerte, 5 muertes. Había matado. Subaru, a lo largo de su vida, nunca había arrebatado la vida de nadie. De hecho, antes de llegar a ese mundo, Subaru nunca había llegado a pelear en serio con nadie. Y así hubiera preferido mantenerse por el resto de su vida. Sin embargo, Subaru no tenía ni una hora de haber llegado a ese mundo, y ya se había visto envuelto en una pelea real. Suéltala, chico. Subaru era incapaz de determinar cuánto tiempo pasó desde que la vida de Meili se desvaneció entre sus manos, y el momento que Ricardo se acercó a él y le dijo esas palabras. Segundos. Minutos. Horas. Para él ese tiempo no había sido más que una mancha de sangre en medio de su vida. Una vida que no podía considerar digna, pero al menos, hasta ese día, él jamás se habría considerado una persona violenta, y menos aún un asesino. No había vivido una vida digna, sin embargo, al menos nunca había sido una completa escoria. Pero ahora era demasiado tarde, ya había ensuciado sus manos. Y con la sangre de una niña, además. Al haber sido regresado a la realidad por las palabras de Ricardo, Subaru se encontró con una imagen grotesca, uno que había estado ignorando hasta ese momento. Sus manos seguían en el cuello de Meili, el cual se encontraba antinaturalmente estirado y poseía marcas negras en formas de dedos en su superficie. Sus ojos se encontraban salidos y estaban completamente teñidos en sangre. Su rostro, carente de vida, estaba pálido. Un tono blanco que solo podía ser alcanzado tras la muerte. Y sus brazos, no los de la niña, los suyos, tenían marcas de uñas. Ambos antebrazos estaban cubiertos por múltiples heridas, que iban desde el codo hasta la muñeca, prueba de que la niña no se había rendido a vivir hasta que la fuerza de sus manos le quebró el cuello.
había muerto por la falta de aire, y la quebradura sucedió después. Subaru no lo sabía, y el solo pensárselo lo hacía sentir profundas náuseas. El cadáver ya había sido profanado por sus lágrimas, su sangre y su vómito, pero no deseaba mancillar la imagen de la niña asesina aún más. Subaru había entonces intentado soltar el cuello de la niña, pero le resultó imposible. Una parte, algo profundo dentro de él, se negaba a liberarla, como si haber acabado con su vida no hubiera sido suficiente. La niebla de odio que lo había cegado ya se había disipado, dejando atrás solo arrepentimiento y dolor. Y aún así, esa parte de él permanecía aferrada a la venganza, como si todo lo que le diera vida fuera el odio que sentía hacia los causantes de la tortura que empezó ese ciclo de muertes. No fue hasta que Ricardo, casi forzándolo, lo ayudó a soltar el cuello de la niña, que Subaru finalmente pudo comenzar a calmarse. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, la imagen de Meili luchando por su vida aparecía frente a sus ojos, haciendo que su cuerpo temblara, sus ojos lloraran y su mente se quebrara un poco más. La imagen de la niña muriendo por su mano nunca dejaría de atormentarlo, de eso estaba seguro. Como si de un zombie se tratara, Subaru respondió a las preguntas de Ricardo. Él quería saber sobre el paradero de Anastasia y sus guardaespaldas trillizos, así que Subaru fue al grano y le contó la verdad. Ricardo parecía dudoso, pero Subaru no se molestaría en repetirlo. Cuando se encontraran con Anastasia de nuevo, quedaría demostrado que todo lo que había dicho era verdad. Así que, en silencio, Subaru siguió a Ricardo y el resto de los mercenarios sobrevivientes. Durante el asedio habían muerto varios, pero haciendo honor al nombre de Colmillo de Hierro, uno de los grupos de mercenarios más eficaz del continente, la gran mayoría salió del evento con vida. Claro, muchos habían sufrido terribles heridas. Había incluso algunos que había perdido hasta un par de extremidades. Pero Subaru, que ni siquiera estaba dispuesto a pensar en repetir el bucle, ignoró la culpa que se acumulaba en su interior y siguió caminando. Sus heridas habían vuelto a ser tratadas, pero, como era de esperarse, el dolor no había desaparecido del todo. Por lo mismo, ahora estaba siendo ayudado por uno de los tantos mercenarios, quien le estaba prestando un hombro para que pudiera caminar. Y así como el dolor no había desaparecido del todo, las cicatrices tampoco lo harían. Las múltiples marcas de uñas en sus brazos, tanto suyas como de Meili, lo acompañarían por siempre, como recuerdo de sus pecados. Caminaron por un rato más, hasta que regresaron al comedor donde todo había comenzado. Incluso Subaru, cuyo estado mental le impedía prestar atención a su entorno, quedó estupefacto al percatarse del estado en el que había quedado el lugar. Alguien gritó el nombre de Julius y Subaru pudo notar que el mismo curandero que lo había tratado, corrió hacia los restos de comedor. Siendo casi arrastrado por el mercenario que lo estaba ayudando a caminar, Subaru se acercó al lugar, donde pudo observar a un muy herido Julius siendo tratado. Se encontraba con vida, o al menos eso le daba a entender la situación. Uno de los mercenarios retiró el cuchillo que el caballero tenía clavado en su abdomen y las manos del curandero comenzaron a emitir luz con más intensidad que antes. Subaru, suponiendo que Julius sería salvado, ignoró la escena y comenzó a buscar algo con la mirada. No es que la vida de Julius, la persona por la cual pudo encontrar las agallas de revelar la información que conocía sobre el ataque de Elsa y Meili, no le importara. Es solo que, esa parte de sí mismo, esa parte dentro de él, necesitaba confirmar la muerte de Elsa. Si no se aseguraba de que Elsa también había muerto. ¿Acaso esa era su prioridad? El autodesprecio lo invadió, percatándose de sus verdaderos pensamientos. Tan importante se había vuelto la venganza para él. Un corto vistazo a sus recuerdos de él siendo torturado y devorado, del suicidio y el previo lecho de muerte junto a Anastasia. Recordar todo el dolor emocional y físico por el que pasó durante ese ciclo de 2 muertes, convenció a Subaru de que el deseo de venganza era solo un resultado esperable de sucesos que él no había provocado. Está muerta. Cuando esas palabras llegaron a los oídos de Subaru, sobresaltado, miró en dirección a Julius una vez más. Ricardo se encontraba arrodillado a su lado y, al parecer, él acababa de recuperar la conciencia. La cazadora de entrañas está muerta, me aseguré de ello. Julius dijo algo más y Ricardo le respondió, pero Subaru ya había dejado de escuchar la conversación para entonces.
con su mirada fija en un punto en el suelo, una sonrisa quebrada comenzó a formarse en su rostro. Justo donde se había posado su vista, estaba un pedazo de tela negra, totalmente cubierto de sangre. Mientras ríos de lágrimas recorrían sus mejillas, la sonrisa en sus labios se ensanchó aún más. La mujer causante de su primera muerte, la mujer que llevó a cabo la tortura que lo quebró mentalmente, había muerto. La niña y la mujer, ambas asesinas habían perecido. Ja, 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 angustiado y relajado a partes iguales, Subaru contempló con su sonrisa quebrada el pedazo de tela, dejando escapar una risa carente de cordura. Estaba feliz. Estaba extasiado. Estaba enojado. Estaba melancólico. Era difícil definir, pero si de algo estaba seguro, es de que se encontraba aliviado. Nunca, en toda su vida, una muerte lo había hecho sentir de tal manera. Al fin, susurró, sabiendo que nunca volvería a ser torturado por esa mujer, sabiendo que su abdomen nunca volvería a ser cortado por su cuchillo, sabiendo que nunca tendría que volver a escuchar su voz. Mientras dejaba de reír, Subaru notó algo. Cerca de la tela había una roca color esmeralda que estaba amarrada por una cuerda, convirtiéndola en una especie de colgante improvisado. Subaru lo reconoció de inmediato y, con sus pies temblando, se intentó acercar a él. El mercenario en el que se estaba apoyando intentó detenerlo, pero él lo ignoró. Dando un par de pasos, Subaru terminó cayendo al suelo. Pero a Subaru no le importó. Estirando su mano, él intentó tomarlo, pero alguien fue más rápido que él. Ligeramente molesto, Subaru miró hacia la persona que se le había adelantado. Se trataba de Julius, que aparentemente había logrado lidiar con los efectos de convalecencia mejor que él. Ricardo, como era de esperarse, se encontraba cerca de él. Me alegra ver que te encuentras bien, Subaru. Incluso cuentas con el tiempo de pensar en piedras preciosas. Subaru no estaba seguro de si Julius estaba siendo sarcástico o no, pero aparentemente no lo decía con malas intenciones, así que decidió no pensar más en el asunto. Estirando una de sus manos en su dirección, Julius ofreció ayudarlo a ponerse en pie, oferta que Subaru no rechazó. Toma. ¿Por alguna razón la querías? No. Una vez Subaru estuvo en pie, Julius le ofreció la roca esmeralda que había recogido. Gracias, Subaru la recibió, pero tan solo tocarla, causó que su mano empezara a temblar violentamente. Sintiendo los profundos efectos de su trauma, Subaru se vio en la necesidad de regresársela al caballero. Julius, extrañado, la tomó de regreso. ¿Pasa algo? ¿Alguna vez has escuchado de un mineral mágico capaz de mantener con vida a una persona, sin importar lo que pase con su cuerpo? Subaru hizo la pregunta que había tenido en mente desde que vio la roca. A Subaru no le interesaba el posible valor de la roca. La razón por la que quería tomarla, era porque tenía fe de que pudiera darle alguna pista que lo llevara hasta el último actor faltante. La persona que contrató a las asesinas. La persona de la que más intención tenía de vengarse. Ahora que había asesinado a Neily con sus propias manos, no podía simplemente echarse para atrás. Y con la muerte de las únicas personas que podrían guiarlo al cliente, esa roca era su única pista. No me esperaba esa pregunta, a decir verdad. Para ser sincero, nunca he escuchado de un mineral mágico o piedra de prana con ese tipo de magia. Lo más cercano sería la maldición conocida como muñeco maldito. La misma que le daba a Elsa su aparente inmortalidad. ¿Crees que Elsa obtenía su habilidad de la roca? Yo estoy bastante convencido de que la maldición del muñeco maldito era la que le daba su supuesta inmortalidad. Además, Elsa misma lo confirmó. Aunque es cierto que sus palabras no son de fiar, Julius había entendido mal sus palabras. Subaru sabía que la mujer era considerada inmortal, pero solo lo sabía porque Julius lo había mencionado hace solo una hora atrás, poco antes del ataque de las asesinas. Pero Subaru no había hecho la pregunta con eso en mente. Aunque, por supuesto, Julius no podía saber que él realmente pensaba en lo sucedido durante la tortura. No hablo de eso. Entonces, ¿no existe forma de imbuir un mineral mágico con esa maldición que mencionaste o alguna magia similar? Subaru, deseoso por obtener alguna pista, decidió plantear la pregunta de manera diferente. No digo que no sea posible. Simplemente nunca había escuchado de algo así.
Solo un mago con increíble poder podría lograr tal hazaña. Tal vez el mago de la corte, Roswaal L. Matters, podría saber algo al respecto. Pero es una persona, ¿cómo decirlo? Excéntrica. Además, no es precisamente accesible. Sobre todo los últimos meses, puesto que se dice que ha entrado en un profundo estado de depresión. Escuché de la señorita que ese ya no es el caso. Interrumpió Ricardo a Julius. Supuestamente su estado mejoró hace unas semanas. Incluso se encargó de lidiar con el culto de la bruja, que atacó su territorio tras la revelación de la candidata medio demonio. Aunque claro, eso era algo de esperarse. Tras el comentario de Ricardo, los tres se quedaron en silencio. Subaru no sabía nada de ese tal Roswaal. Pero aparentemente no sería de mucha utilidad preguntarle a él por la procedencia de la roca esmeralda. Además, no quería pedirle a Anastasia que lo ayudara a contactarlo, solo por su deseo de venganza. Desde un principio supuso que la roca no sería una pista muy sólida, pero al menos tenía que intentarlo. Lo que sí llamó su atención fue la mención de la candidata medio demonio y el culto de la bruja. La primera se trataba de Emilia, de eso no tenía duda. Así que Emilia estaba relacionada con ese tal Roswaal. ¿Acaso era su caballero? ¿Un mago podía tomar ese puesto? Percatándose de que su tren de pensamientos se había desviado del tema principal, Subaru sacudió la cabeza ligeramente. El segundo nombre que había llamado su atención era el culto de la bruja. Su mención no se podría considerar un tabú al nivel del nombre de la bruja de los celos, pero tampoco se encuentra tan lejos. Los seguidores de la bruja, aquellos que desean despertarla. Ese el culto de la bruja. Subaru no sabía mucho de ellos, pero sí había escuchado mencionar que se trataba de un grupo enigmático obsesionado con las medio elfas, por su relación de sangre con la bruja. Subaru estaba de acuerdo con Ricardo, tenía sentido que atacaran las tierras de la persona que apoya a la candidata medio elfa. Y aunque la idea de que habían atacado a la chica que lo salvó el día que llegó a ese mundo le preocupaba un poco, al menos lo tranquilizaba saber que la persona que se encontraba con ella era el mago de la corte. Alguien mucho más capaz que él. Ricardo, dejando de lado los pensamientos relacionados con Emilia y el culto de la bruja, Subaru intentó probar suerte una última vez. Realmente no valía la pena seguir rozando su trauma solo por una pista tan pobre como la roca. Supongo que tú tampoco sabes de una roca mágica o piedra de prana capaz de mantener con vida a una persona, sin importar el daño que sufre el cuerpo. Lo siento chico, pero al igual que Julius, nunca había escuchado de nada parecido. Aún así, tal vez a la señorita le interesaría vender algo como Subaru. Interrumpiendo a su compañero, Julius lo llamó. Su mirada había ganado un tono de firmeza. La razón por la que me vine hacia ti, ignorando las recomendaciones del curandero, definitivamente no era para hablar sobre la roca. ¿En verdad no sabes nada del paradero de Anastasia Sanma? Como era de esperarse, Julius no se había contentado con la explicación que Subaru le había dado a Ricardo y él mismo se había acercado en búsqueda de más información. Como le dije a Ricardo. Julius Sanma, capitán. Ya regresó Anastasia Sanma, y viene acompañada por varios de los nuestros y algunos guardias de Priestella. Hablando del rey de Roma, susurró Subaru, sintiendo el pulso de su corazón latir con más fuerza. Como era de esperarse, Julius y Ricardo decidieron ir a recibir a su señora, pero Subaru detuvo momentáneamente a Julius antes de que se alejara. Guárdamela la roca, por favor. Algún día podría pedírtela de vuelta. Julius pareció haber sido tomado por sorpresa, pero tras un momento, asintió. Como desees, Subaru. Tras decirle eso, se mantuvo en silencio por un rato, sin mostrar señales de querer alejarse aún. Después de un rato, Julius peinó su flequillo y le sonrió. Me alegra haber confiado en ti. Habiendo dicho eso, el caballero finalmente se alejó de él. Por el momento, Subaru era incapaz de sostener la roca debido a que avivaba el dolor de sus traumas, pero una parte de él, en lo profundo de su mente, esperaba poder darle uso algún día. Subaru se sentía nervioso por su reencuentro con Anastasia. Tras todo lo ocurrido desde su llegada a Priestella, sus sentimientos hacia ella habían cambiado radicalmente. Antes la admiraba y quería seguirla, pero ahora se sentía como algo diferente.
Subaru no podía ponerle nombre aún y sentía que llamarlo amor sería algo errado. Sobre todo considerando su deteriorado estado mental y emocional actual. Así que por el momento ignoraría esos sentimientos y se enfocaría en cumplir su nueva promesa. Aún así, esa no era la única razón por la que se sentía nervioso. Su camisa de manga corta, bajo ningún concepto, era capaz de cubrir las notorias marcas en sus brazos. Las cicatrices dejadas atrás por sus pecados eran muy evidentes, y no se sentía capaz de mostrarlas con orgullo. Todo lo contrario. Esas cicatrices, aquellas dejadas por Meili, eran prueba de que una vez más había tomado el camino de la muerte. Aunque no fuera la suya. Pero los pensamientos de Subaru difirieron un poco en el momento en que su mirada se posó sobre ella. Su hermoso kimono blanco ahora estaba roto y manchado de sangre, y su piel blanca se hallaba más pálida de lo normal. Aún así, para alivio suyo, la chica parecía encontrarse bien. Junto a ella se encontraba Tibei, pero no había señal de sus dos hermanos. Además, había llegado acompañada por varios de los refuerzos del colmillo de hierro que Ricardo había contactado y algunos guardias de Priestella. Se encuentran en el búnker al norte, ambos ya están siendo tratados, como si hubiera escuchado sus pensamientos. Anastasia dijo esas palabras, no, Anastasia le dijo esas palabras. Sin percatarse de en qué momento ella se había acercado a él, ahora Anastasia se encontraba frente a él. Sé cómo. Con su pulso volviendo a aumentar, Subaru se atragantó con las palabras que quería decir. ¿Cómo supe que querías preguntarme eso? Simple, se notaba en tu mirada. Sonriendo tiernamente, la chica le respondió. Tras un momento, la chica frunció ligeramente el ceño y lo miró de arriba hacia abajo, como analizándolo. Lo que lo llevó a ocultar sus cicatrices inmediatamente. Sin decir nada al respecto, la chica volvió a sonreír, para entonces dar su veredicto. Me alegra que estés bien, Natsuki-kun. Incapaz de resistirlo más, Subaru se lanzó hacia ella, envolviéndola con sus brazos. En su mente seguían flotando las dolorosas imágenes de la muerte de ella, de su tortura y del asesinato de Meili. Las cicatrices que habían sido grabadas en su carne y espíritu eran muy profundas y lo hacían querer volver a aislarse del mundo dentro de su mente. Pero sabía que no podía, tenía que seguir adelante. Tenía objetivos que alcanzar y promesas que cumplir. Siento que, al menos todo valió la pena. Pensó, mientras abrazaba a Anastasia con un poco más de fuerza. La chica, en vez de reaccionar negativamente y alejarlo de ella, respondió dándole suaves palmadas en su espalda, como si estuviera consolándolo. Sin percatarse, Subaru había comenzado a llorar de nuevo. Una vez más, estaba dejando salir parte del dolor y frustración que había acumulado dentro de sí desde la tortura. Él predijo el ataque, ¿no es así? Él fue el que asesinó a la niña, ¿verdad? Ese no es el que hace un momento comenzó a reír de la nada. Cierto, y durante el camino hacia acá parecía encontrarse como en trance. Sin él no hubiéramos ganado hoy. A mí me parece una persona interesante. Para mí es muy sospechoso. ¿Por qué la señorita permite que ese lunático la toque? Creo que tiene problemas graves en la cabeza. Ignorando las miradas y comentarios de admiración, interés, reproche, desagrado, sospecha, enojo y demás emociones causadas por sus acciones y comportamiento a lo largo de ese día, Subaru se aferró a Anastasia. Con su delicado cuerpo entre sus brazos, sintiendo su calor, los latidos de su corazón, su respiración, sintiendo esas señales de vida en ella, Subaru se pudo decir a sí mismo que todo había valido la pena y que, definitivamente, alcanzaría ese final feliz que había buscado desde que dejó todo en manos de Reinhard, el santo de la espada. Natsuki-kun, pasado un tiempo, Subaru finalmente soltó a la chica. Intentando ocultar la vergüenza que sentía, la escuchó mientras miraba en otra dirección. Está claro que no podremos quedarnos acá en Priestella. Aún así, tengo que resolver varios asuntos de la empresa Osin, por lo que tendré que ir hasta Kararagi. Julius regresará a la capital junto con Étaro, para conseguir que sus heridas sean tratadas por el mejor curandero del reino. Por suerte, Ricardo logró recuperar sus extremidades cercenadas, así que él debería poder unirlas de nuevo si las mantenemos en buen estado, así que, si lo deseas, puedes regresar junto a ellos y volver con tus compañeros.
Aunque, también podrías venir conmigo a Kararaji. Allí podrías conocer a todo el departamento de diseño, lo que sería especialmente útil para adelantar el inicio de operación de la operación reinvención. Aunque entendería si no te sientes en condición de... Iré contigo. Te lo dije, ¿no? Que juntos convertiríamos la operación reinvención en un éxito. No pude hacer nada de lo que vinimos a hacer a Priestella, así que me niego a regresar a la capital deprimido y derrotado. Iré contigo a Kararaji. Subaru, habiendo decidido acompañar a Anastasia a la sede principal de la compañía Osim, dejó atrás el ciclo de muertes de Priestella. Sin embargo, las cicatrices grabadas en su mente, cuerpo y espíritu, eran extremadamente profundas. Y por mucho que él se esforzara en ocultarlo, él había cambiado por ello. Para bien o para mal, ahora, dentro de él, el ardiente deseo de la venganza tomaba fuerza cada día que esperaba por encontrarse con una pista, que lo llevara a la identidad de la persona que contrató a las asesinas o la persona que ambas consideraban su madre. Aún así, Subaru sabía que era cuestión de tiempo para que el cliente volviera a hacer un movimiento. Solo tenía que estar preparado para lidiar con lo que ocurriera una vez sucediera. ¿Acaso su mente podría soportar más? No estaba seguro, pero para alguien débil como él, sin importar cuánto se esforzara, a veces la muerte sería el único camino. Seas quien seas, me vengaré de ti, hijo de puta, ya verás. Haciendo una promesa más, Subaru abandonó Priestella, la ciudad que lo rompió en miles de pedazos. A fin del arco primero.